Bueno, vamos a compartir el bautismo desde la perspectiva patrística. ¿Qué es la patrística? Diríamos que es la parte de la teología que estudia acerca de los padres apostólicos. ¿Quiénes fueron estos padres apostólicos? Fueron personas que siguieron, digamos, después de los apóstoles en la iglesia. Es decir, vamos a considerar desde el, la- el tiempo post-apostólicos. Digamos que la patrística es el estudio de la vida, las obras y de los padres a quienes se les considera los padres de la iglesia. Pero quiero que prestes atención. Aquí no analizaremos lo que dice Lutero, lo que dice Calvino o cualquier evangélico protestante o reformador, sino aquellos que siguieron después de los apóstoles y los católicos romanos. He aquí que no vamos a tener una perspectiva protestante, ni luterana, ni calvinista, ni evangélica, sino una perspectiva desde lo que dijeron los padres apostólicos y lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana y lo que dicen algunos teólogos católicos romanos. El nombre de vamos a ver en el numeral 12.014, dice el nombre de este sacramento. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central el que se celebra. Bautizar, baptizen en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Cita Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, Colosenses 2:12, como nueva criatura, 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15. Ahora, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, en su catecismo numeral 12.014, el bautismo significa sumergir. Por lo tanto, según la Iglesia Católica Romana, la persona debe ser sumergida en el agua para ser bautizada. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿a quién debemos bautizar? Hemos visto cómo se realiza el bautismo. Vamos a ver qué dice la Iglesia Católica Romana en el numeral 12.000, perdón, 1200, perdón, en el numeral 1226. Dice, los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. Hecho 8, 12, 13, 10, 48, 16, 15. El bautismo
ese siempre ligado a la fe. O sea, según la Iglesia Católica Romana, en su catecismo, cito, numeral 1226, quienes deben recibir el bautismo. El bautismo deben recibir las personas que crean. Tertuliano, en su tratado sobre el gobierno de la Iglesia, pasaron por numerosa instrucción en los principios y doctrinas del Evangelio y fueron sujetos a una estricta prueba antes de ser admitidos en el bautismo. O sea, ¿qué significa? Que las personas que fueron pasadas por las aguas del bautismo, según la Iglesia Católica Romana, ellos debían creer en Jesús, en la persona de Jesús, pero desde la historia de los padres de la Iglesia, Tertuliano, que es reconocido por la Iglesia Católica como un padre de la Iglesia, dice que las personas que iban a ser bautizadas primero debían ser instruidas acerca de la fe. Luego dice también que estas personas eran observadas en cuanto a su fe. Ahora una pregunta. Es decir, que estas personas tenían una cierta capacidad y estaba en la edad, podríamos decir, en la edad de aprendizaje, de poder aprender las cosas. Ahora, según los conceptos vertidos por el catecismo de la Iglesia Católica Romana, la persona debe creer. En segundo lugar, la persona debe estar, según Tertuliano, debe ser instruida. La pregunta que nos podemos hacer es, un bebé que es bautizado, ¿ha creído en Jesús? Ese bebé que está siendo bautizado, una pregunta, ¿ha recibido formación espiritual para decidir que se va a bautizar? No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y la evidencia histórica de Tertuliano, que en tiempo post-apostólico se hacía así, es decir, que eran instruidos, luego eran examinados su vida. Y en cuanto a la forma de la aspersión, vemos que la propia Iglesia Católica Romana dice que bautismo significa sumergir. Sumergir. O sea, siempre se bautizó así, a pesar de que los padres, a pesar de que los apóstoles ya no estaban en la tierra, en la iglesia, los cristianos así lo hicieron. Y según dice la enciclopedia católica romana, fue
en el segundo concilio Vaticano, en el concilio Vaticano II, que recién implementaron la forma de aspersión. Volviendo, ¿en qué caso se hacía por aspersión? Si nosotros nos fijamos en el documento de la Didache, dice que en caso de no tener agua, o sea, agua en cantidad, se podía derramar sobre la cabeza del sujeto a recibir el bautismo 3 veces agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por carecer del abundante agua. Inclusive, San Cirilo, o Cirilo, reconocido por la Iglesia Católica Romana, dice que al igual que Tertuliano, que las personas que iban a recibir el bautismo debían ser probados. Y para Cirilo, la prueba de que estas personas eran realmente cristianas, porque muchos querían introducir en el cristianismo sin ser cristiano. Por ejemplo, San Cirilo cita a Simón el Mago, que a pesar de haber sido bautizado no fue iluminado. Debido a eso, pasaban 2 años en que el candidato al bautismo tendría que ser examinado y también dice que examinado y también, por ejemplo, instruido en cuanto a la fe cristiana. Es decir, que el acto de bautismo está relacionado con la fe. El acto de bautismo en sí lo tenía que recibir una persona que tenía la capacidad suficiente para recibir instrucción y su acto sea consciente. Aquí, según, digamos, lo que enseñaban los padres de la iglesia, lo que enseñaban los padres apostólicos, inclusive lo que enseña el propio catecismo en los numerales que se han citado, son actos conscientes, voluntarios, y no se realiza a bebés. Expliquemos, no se realiza ni a bebés, a personas que desconocen acerca del tema del bautismo.